pues fue una muy buena estrategia de alguien muy buen político, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿verdad? Y unos siglos más adelante, hermano, unos años más adelante, casi un siglo después, es cuando el obispo de Roma de turno es cuando se declara papa. Pero bueno, eso usted hasta lo puede checar en la historia, ¿no? Hasta en la historia lo puede checar y ahí está. Ninguno de los sucesores, ni Timoteo, ni los sucesores que siguieron, que hay un tipo oscuro en la Biblia donde ya no sabemos qué pasó con los demás, pero usted lo puede ver en la historia. Ningún pastor, ningún obispo declaró ni peleó ese privilegio de ser el sucesor de Pedro, ni nada de eso, hermano. Bueno, ni el mismo Pedro, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ni el mismo Pedro está peleando esto, hermano. Sin embargo, bueno, pues este es el problema que tenemos con este pasaje, ¿verdad? Y yo se lo tengo que decir así como es, hermano, ¿no? Como es, porque aquí decimos lo que es la verdad, ¿no? Así que bueno, la controversia es que no aceptamos la interpretación ventajosa, ¿no? Porque digo, pues cualquiera puede declararse también Cristo, y Cristo mismo lo dijo, ¿verdad? Lo dijo Collado, no Cristiano. Así que sin el afán de defender ninguna postura, vamos a sacarnos al pasaje, ¿no? Aquí primero hay lo que se llama un juego de palabras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la carta a Filemón? Que habla de Onésimo a Filemón, ¿se lo recuerdan? Onésimo significa provechoso, útil o provechoso, ¿verdad? Cuando hablamos del perdón. Y de este esclavo que le había robado a Filemón, hay un juego de palabras también ahí. Dice, antes te fue inútil, porque era un esclavo que lo había defraudado. Dice, pero ahora a los dos nos es útil. Y utiliza la misma palabra, ¿verdad? Onésimo. O sea, ahora nos es útil a los dos. Eso es un juego de palabras. ¿Para qué usa un juego de palabras el Señor? Bueno, pues como las parábolas, como las paradojas, como los hebraísmos y como todos los sentidos figurados que hay en la Biblia, los utilizan los judíos y los escritores judíos para llamar la atención acerca de un pasaje. Eso es lo que está haciendo el Señor en este pasaje. Está llamando la atención de algo importante que les va a decir a Pedro, y no solamente a Pedro, sino a todos los que están ahí con él, ¿verdad? Así que bueno, hay un juego de palabras muy común en la Biblia para llamar la atención de los oyentes, y es que en griego Pedro es Petros, ¿no? Y una roca es Petra. Entonces, en griego, el nombre de Pedro está traducido del arameo, que significa también lo mismo piedra, pero que es Cefas o Kefas, ¿no? Como usted lo va a ver en algunos pasajes de la Biblia. Hay algunos pasajes en la Biblia, en el libro de los Hechos, en 1 Corintios, que se refiere a Pedro como Cefas, en su nombre que le puso el Señor en arameo, ¿verdad? Algunos me han dicho, bueno, yo he escuchado, me han dicho algunas personas de la religión popular, que el Señor no hablaba en griego, ¿verdad? Estoy de acuerdo, el Señor hablaba en arameo, ¿verdad? Pero la Biblia se escribió totalmente en griego, no en arameo. Quiere decir que, como les decía ayer algunos hermanos del Instituto Bíblico, algunas veces pensamos que los apóstoles eran hombres ignorantes, ¿no? A mí me han dicho muchas veces esto, gente en el mundo, ¿no? Que eran una bola de pescadores ignorantes, que cómo los queremos, ¿no? Yo digo, bueno, pues es que no has leído la Biblia, ¿no? Los apóstoles no eran ignorantes, ¿no? La Biblia dice que eran del vulgo y sin letras, pero eso lo dijeron, hay que ver quién lo dijo, lo dijeron los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes habían ido a una escuela rabínica, ¿no? Pero no quiere decir que los apóstoles eran ignorantes, ¿verdad? Sino que sí sabían escribir, ¿verdad? Claro. Ahora mire, Tomás, por ejemplo, que escribe el Evangelio según San Mateo, tiene que haber sabido, como publicano, tiene que haber sabido 3 idiomas, ¿verdad? Tuvo que haber sabido arameo, tuvo que haber sabido griego y tuvo que haber sabido latín, porque era un publicano que cobraba impuestos ahí, a todo el mundo que entraba por la ciudad donde estaban cobrando impuestos. Lo mismo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Y ahora Pedro pues, no era cualquier pescador, era un empresario, ¿no? Por decirlo así. Aunque miren, la verdad, ni nos interesa eso porque son títulos que pueden tener las personas. A lo que yo me refiero es que los que escribieron la Biblia no son ignorantes, hermano. Era gente que tenía la capacidad y que Dios los usó para escribir, no lo que ellos quisieron, sino dice la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, miren, cuando a Pedro le dicen, tú eres piedra, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está haciendo un juego de palabras del Señor, ¿no? Así que normalmente podríamos decir que esta primera parte, ya parafraseada, diría, te digo que tú eres Petros, ¿no?
y que sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No hay que perder mucho el sentido de la palabra Petra, porque la palabra Petra no es lo mismo que Petros, hermano. No es lo mismo una piedra que una roca. Digo, eso lo puede saber muy bien usted. Si le avientan una roca, le avientan una piedrita, ¿no? Es muy fácil, ¿verdad? La palabra en el Antiguo Testamento, roca, hermano, que viene del arameo sur, es aplicada siempre a Dios mismo, hermano. Mire, vamos a ver algunos pasajes para que usted me entienda lo que le trato de decir. Deuteronomio 32:4. Este es un canto de Moisés, hermano. Y en este canto de Moisés dice, en 13 y 4, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto, ¿verdad? Es un canto que tomamos, ¿verdad? Él es la roca, hermano. ¿Quién? ¿Quién es la roca, hermano? Aquí dice que es Dios, ¿verdad? Dios mismo. 32:31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y ya se dio cuenta que la roca de ellos es en minúscula y la roca de nosotros es en mayúscula, ¿verdad? Porque está hablando de Dios mismo, hermano. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Primero de Samuel, capítulo 2:2, hermano. Más adelantito, 2 libros adelante. Primer libro de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque ninguno hay fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro, ¿no? Él es la roca aquí, es la misma palabra que se utiliza de refugio, ¿no? Segundo de Samuel, híjole, no. Bueno, vamos a Salmo 18:31, ¿no? Salmo 18:31. Esas son palabras del rey David también. Salmo 18, versículo 31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Así que esta palabra roca, hermano, siempre se le aplicó a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiso decir Cristo cuando usó esta palabra en esta pregunta, hermano? Bueno, mire, hay algunas alternativas, ¿no? La primera alternativa, históricamente hablando, es la de San Agustín de Hipona, hermano, que es uno de los padres de la iglesia, ¿no? Él dijo que la roca en este pasaje se refería a Jesús mismo, ¿no? Aunque no le guste, aquí no le gusta, ¿verdad? Como si dijera a Jesús: tú eres Pedro, y en mí mismo como roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Esa es la primera interpretación. Hay otra segunda interpretación, hermano. La segunda interpretación es que la roca es la verdad de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, como aquí responde el apóstol Pedro, ¿verdad? Así que a Pedro, según esta segunda explicación, le sería revelada esta verdad de quién era realmente Jesucristo, ¿no? Que Él era la roca, ¿no? La tercera explicación es que la roca es la fe de Pedro, la fe que tiene, por lo cual se le da esa revelación, y sobre esta fe pues, empieza a girar la iglesia cristiana, ¿no? Así que en la fe de Pedro, según esta explicación, estaría fundada la iglesia, ¿no? Y hay una cuarta explicación, hermano, que la roca puede ser Pedro mismo, ¿no? Pero no es la roca donde se funda la iglesia, ¿no? Sí, porque esa roca es Dios mismo. Así lo dicen varios pasajes de la Biblia, ¿no? Pero de alguna manera Pedro, por el juego de palabras, se entiende que Pedro es la primera piedra de la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Es la primera persona que entendió esta revelación de Cristo, que entendió quién era Cristo, y que sobre esa piedrita iban a venir más piedritas, que es lo que se conoce como el edificio de la iglesia, ¿verdad? Así que esto lo avalan algunos pasajes, hermano. Miren, por ejemplo, primera de Pedro 2, del 5 al 8, ¿no? Vamos a ver qué dijo
Pedro de sí mismo, ¿no? ¿Será que Pedro alguna vez dijo que él era el Papa, no? ¿O que él era la roca? Vamos a ver qué dice de sí mismo Pedro, ¿no? Primera de Pedro 2, del 5 al 8, ¿no? Ustedes también, como piedras vivas, ahí está nuevamente la palabrita, ¿no? Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Bueno, de este pasaje podemos entender que Pedro se pone al mismo nivel de cualquier creyente, hermano, y que él identifica que todos los creyentes somos piedras vivas, hermano. Él, como piedra viva, fue la primera piedrita, ¿verdad?, que puso Cristo en la iglesia, la primera persona que entiende esta revelación de Jesucristo, y que cada uno de los que va a venir a ser parte de la iglesia tiene que tener este encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? Y formamos un grupo de piedras vivas sobre las que Cristo va edificando un edificio, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. ¿Para qué dice el versículo 5? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que es la iglesia. Efesios 2:20, por favor. Es inclusive hasta lo tenemos allá, ¿verdad?, al principio. Efesios 2:20. ¿Qué me ayuda? ¿Lo tienen? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de su Hijo. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, hermano. Pero la piedra misma, la piedra o la roca, ¿no? ¿Quién es? Aquí lo dice Jesucristo mismo. Entonces, fíjense, aquí este pasaje dice que los profetas, ¿qué profetas, hermano? Bueno, los profetas que profetizaron de Cristo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los profetas hablaron acerca de Jesucristo, lo que iba a pasar, lo que iba a hacer en esta tierra, lo que veían ellos que veía venir. Y los apóstoles son los que lo vieron y lo edificaron y lo propagaron en todo el mundo, ¿verdad? Y fundaron la iglesia, ¿verdad? Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Ahí dice nuevamente quién es la roca, hermano. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La roca, la piedra principal del ángulo. Para que usted me entienda qué es esto, hermano, le voy a explicar rápidamente que nosotros normalmente cuando construimos las casas ponemos como unas cadenas abajo, ¿verdad? Unas cadenas que van con piedras, y mientras más resistente es la piedra, más aguanta el cimiento, el edificio. Mientras más resistente es el cimiento, más aguanta el edificio, pisos. Ese es el cimiento para nosotros, hermano. Cuando la Biblia habla del cimiento, los judíos no construían así, sino que ponían una piedra principal, como un triángulo así grandote sobre la piedra, y sobre esa piedra se ponían más piedras y se iba edificando un edificio, ¿verdad? Por eso cuando Cristo dijo en Mateo 7, pon tu casa sobre la roca, bueno, que lo cantamos, ¿verdad?, no digo así, pero digo que el hombre prudente era aquel que había puesto su casa sobre la roca, sobre esa piedra principal, ¿verdad? Así que la iglesia no está fundada sobre la roca que es Cristo. Y entonces lo que podemos entender es que cada uno de los creyentes que nos añadimos cuando comprendemos esto que comprendió en este momento el apóstol Pedro, hermano. ¿Qué es lo que comprendió el apóstol Pedro? Bueno, lo que comprendió Pedro es quién era realmente Jesucristo, hermano. Jesucristo no está al nivel de ningún hombre, ni de ningún profeta, ni de ningún sacerdote, ni de ningún líder religioso, hermano. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente. Por eso recalco tanto esta palabra, hermano. Hay muchos dioses en el mundo, hermano, pero el único y verdadero Dios es el Dios que está vivo, hermano.
Por eso entendemos que Cristo no se quedó en la cruz del Calvario, hermano. Que Cristo no pudo morir, ¿verdad? Aunque en ese cuerpo lo mataron, Él no murió en su espíritu, hermano. Y por eso resucitó, ¿verdad? Y es la esperanza que tiene todo creyente, hermano. Así que Pedro, tomando en cuenta las 4 interpretaciones, lo que podemos entender es que la iglesia no dependería de Pedro, hermano, sino dependería de Cristo, ¿verdad? De Dios mismo. Y que la iglesia sí empezó con esta declaración de Pedro, y ese es el privilegio que tiene Pedro, hermano. Al final de cuentas, aunque nos guste o no nos guste, la Biblia nos enseña que durante mucho tiempo, desde el capítulo número 1 del libro de los Hechos hasta el capítulo número 12 del libro de los Hechos, el líder de los apóstoles es Pedro, pero nunca perdió la preeminencia, ¿no? Y después empieza a ser un supervisor solamente, porque ya toda la situación se va con el apóstol Pablo y con todos los misioneros que están predicando en todo el mundo, ¿no? Y él solamente se considera un episcopos, que es la palabra en griego, ¿no? Un supervisor que va supervisando las obras y que va checando y que se va dando a conocer y que va predicando su propio evangelio, ¿verdad? Que inclusive es el evangelio que se escribe según San Marcos, hermano. El evangelio según San Marcos, Marcos, que como dice la primera de Pedro, es el hijo de Pedro, espiritual, ¿no? Pedro lo tomó a Marcos después de que le había regado Marcos con Pablo, ¿verdad? Ya también conocemos esa historia. Y de alguna manera, el evangelio según San Marcos no es que Marcos lo vio, sino que Marcos escribió lo que tanto escuchaba que compartía Pedro con todas las iglesias. Así que bueno, entonces lo que podemos entender, hermano, es que esta iglesia que está naciendo en este momento, que está fundando Cristo, hermano, empieza con el primero de los creyentes, que es Pedro, ¿no? Es el primero que le fue revelado esta verdad, hermano, y sobre esta verdad, que es la roca, o que es Cristo la roca, es donde se está edificando la iglesia de Pedro, ¿verdad? No, la iglesia de Cristo, perdón. No es una iglesia en sentido corriente, hermano, y menos el de una denominación, hermano, porque no podemos decir que la iglesia tal es la verdadera, hermano. Eso no se puede decir. Eso no se puede decir. Lo que empezó con Pedro fue una comunión de todos los creyentes en Cristo, hermano. En la Biblia se conoce, y bueno, a través de la historia también se conoce, una iglesia invisible, hermano. Usted dirá, ¿cómo? Si es una iglesia invisible, que es la iglesia en general, la iglesia universal de Cristo. Así como ahorita nosotros pertenecemos a una iglesia visible, que es la local, hermano, también hay muchos hermanos que tal vez usted conozca o que no conozcamos en toda esta ciudad, en todo este estado, en todo este país y en todo este mundo, hermano, que no conocemos, pero que es la iglesia de Cristo. Son aquellos que han conocido a Cristo y les ha sido revelada esta verdad, ¿verdad? De quién es Jesucristo, hermano. Entonces, esto es lo importante de la iglesia, ¿verdad? Esto verdaderamente es lo importante de la iglesia. No se puede identificar con ninguna iglesia en general, hermano, nada más. No se limita a ninguna iglesia, sino que abarca a todos los que tienen este encuentro, esta relación con el Señor. Así que podemos decir, hermano, que la iglesia verdadera, ¿no? Por decirlo así, es el conjunto de personas o creyentes que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Que lo han recibido en su corazón y que han sido llenos y sellados con el Espíritu Santo y que por eso le adoran y le sirven, ¿no? Eso es lo que es prácticamente la definición de iglesia, ¿no? Ahora, la iglesia local ya es el conjunto de personas que trabajamos en una comunidad, ¿verdad? Para agradar a Dios y para alcanzar por medio de esa comunidad a las personas que están más cerca de nosotros, ¿no? Por eso cuando nos movemos como iglesia, hermano, nos movemos dentro de la localidad en la que estamos. No tenemos que hacer nada, por ejemplo, tan lejos de este lugar, ¿verdad? Por eso, ayer que fuimos al hospital, hermano, había otro grupo compartiendo ahí que por cierto no eran cristianos. Bueno, sí eran cristianos, ¿no? Sí eran cristianos, pero eran cristianos con apellido, ¿no? Eran cristianos con apellido. Lo que digo con apellido, bueno, es que todo el mundo dice que son cristianos, pero ya lo dicen. Bueno, soy cristiano católico, soy cristiano testigo, soy cristiano tal, ¿no? Pero de alguna manera ellos en un buen intento han entendido, hermano, ¿no? Han entendido, venían de una parroquia y han entendido que el compromiso que tenemos como cristianos, ¿no? Alguien me compartió ayer eso y le dije, bueno, pues ahora imagínate si ellos lo entienden, ahora imagínate qué compromiso tenemos los que sí lo somos, ¿verdad? ¿Qué compromiso tenemos nosotros como verdaderos hijos de Dios, hermano? Y yo digo, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no lo hacemos?
¿Qué tienen que levantarse las piedras para hablar, hermano? Yo pienso, ¿qué se tienen que levantar las piedras para hablar, hermano? ¿Sabe por qué le digo esto? Por el pasaje donde le dijo, bueno, Cristo dijo esto mismo, ¿verdad? Si esto se callaran, las piedras hablarían, ¿verdad? Si la iglesia se calla, hermano, Dios va a tener que levantar las piedras para hablar. Y eso pues, sería para vergüenza de nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos realmente el privilegio, el derecho de ser la iglesia de Dios viviente, hermano, entonces portémonos como vivos y no como muertos, hermano. Portémonos como vivos. Luego, para acabar el pasaje, dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con esto termina la declaración de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Las puertas, hermano, en la antigüedad eran lugares donde se impartía justicia, ¿no? Los ancianos de la ciudad, que eran los que normalmente impartían la justicia, se ponían en mesas o sentados afuera de las puertas de la ciudad para llevar asuntos de justicia, hermano, y juzgar a los asuntos civiles de la gente, ¿no? Hasta ya con el tiempo se consideró como un lugar de gobierno, ¿verdad? Así que la frase de estas puertas, ¿no?, se entiende como los poderes, ¿no?, el gobierno, y en este caso, ¿de qué gobierno está hablando? De las puertas del Hades, del gobierno del Hades, ¿no? No prevalecerá nunca contra la iglesia, dice el Señor, ¿no? Ahora, no solamente los poderes están incluidos en ese pasaje. Entendemos que el Hades, hermano, en griego, la palabra Hades es la misma palabra que Seol en arameo o en hebreo, ¿no? El Seol, hermano, en el Antiguo Testamento era el lugar donde iban todos los muertos. Era el lugar donde estaban contenidos los muertos, ¿no? Hasta que llegara el Mesías, según los judíos, ¿no? Ahí ese es un lugar prácticamente no de castigo. Ya Cristo lo enseñó ya en el Nuevo Testamento, que era un lugar donde estaban separados dos lugares, ¿verdad? Un lugar con dos lugares. Uno que era el seno de Abraham, donde iban todos los que están esperando a Cristo, todos los justos, y otro lugar donde sí era un lugar de castigo, ¿verdad? Todavía no eterno, pero como en la antesala del infierno, ¿no? Y obviamente cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán, primeramente está hablando de la función que tiene una puerta, ¿verdad? Si usted pone una puerta en un cuarto, ¿para qué sirve, hermano? Bueno, normalmente sirve para tener guardado a alguien ahí, ¿no? O para algo, ¿verdad? Para detenerlo, para confinarlo, para encerrarlo, ¿verdad? Es para lo que sirve una puerta. Y esto prácticamente era la función del Seol o del Hades, ¿no? Pero hubo una persona, hermano, que rompió las ligaduras de la muerte, las ligaduras del Seol o del Hades, ¿verdad? Que es Jesucristo, hermano. La esperanza de todos los santos del Antiguo Testamento ya estaba marcada en esta esperanza de que alguien los iba a sacar de ahí, hermano. Miren, vamos a ver qué dice Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. Del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Si es que esperanza tan maravillosa tenía Job, hermanos. No todos tenían esta esperanza, le quiero decir, ¿no? Pero esta es la esperanza de los creyentes del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando los reyes dicen que morían, dicen que iban a dormir con sus padres, que iban a reunirse con sus padres, o sea, entendían bien perfectamente que iban a ese lugar, ¿no? Pero tenían la esperanza de que no se iban a quedar ahí. Ahora vamos a Hechos, capítulo número 2. Hechos 2, 24 y Hechos 2, 27 dice: al cual Dios, está hablando de Cristo, le levantó, suelto por los brazos de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Hades, está hablando de un salmo mesiánico. Aquí está hablando de lo que iba a pasar realmente con Jesucristo, ¿verdad? La resurrección de Jesucristo, que es las premisas de todos los que hemos de resucitar, ¿verdad? Al vencer la muerte, le ha dado también
eso a la iglesia verdadera. Las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia de Cristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso tenemos la esperanza de la resurrección. Por eso sabemos que Cristo, por lo que Él ha declarado, por lo que Él ha dicho, Él ha ido a preparar un lugar, no en este lugar, no en el Hades, sino en el cielo para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, ¿verdad? Dice, si me voy, dice, les prepararé un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy allá a preparar un lugar para ustedes, ¿verdad? Así que, por último, veamos las dos últimas frases en que Jesús describe las responsabilidades y derechos que le ha dado a Pedro y a todos los creyentes como miembros de la iglesia. Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿no? Primeramente aquí está, después de las puertas habla de unas llaves, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. El simbolismo en la Biblia acerca de las llaves, hermano, es muy claro porque significa siempre darle un poder especial al que se le concede, ¿no? Por ejemplo, mire, Apocalipsis 1:18. Y Apocalipsis 3:7, ¿no? Dice el 1:17 y 18. Cuando le di caí muerto a sus pies, como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas son palabras de Jesucristo. Este simbolismo de las llaves es que Él tiene este poder, hermano. No es que literalmente tenga unas llaves el Señor en sus manos, ¿verdad? Sino que Él realmente le arrebató ese poder de la muerte y del Hades a Satanás, lo venció. Y ahora Él es el que maneja todo esto, ¿no? Apocalipsis 3:7. Describe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿verdad? Aquí está hablando de que con esas llaves Cristo puede cerrar y abrir, ¿verdad? Ahora, si volvemos al pasaje de Mateo, dice lo que le está diciendo a Pedro, hermano. Estas llaves se les dan a Pedro, pero no para cerrar, ¿eh? ¿Se da cuenta? Aquí nuevamente dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Estas llaves se les dan a Pedro para abrir, hermano. Ahora, en Isaías hay un último pasaje para que entendamos de qué manera se le confieren a Pedro estas llaves. Isaías 22:22. Está hablando, según el 20, de un siervo que se llama Eliaquim, ¿no? Dice el 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, ¿no? Esas llaves se le confieren en este pasaje a Eliaquim, hermano, como un mayordomo. Ajá. En el caso de Pedro, su misión consiste en abrir la puerta del cielo, ¿verdad? Algunos han pensado que, bueno, pues Pedro tiene aquí las llaves, ¿verdad? Y que iremos a tocar la puerta del cielo, ¿verdad? Ábreme, Pedro, ¿no? No, pues no, ¿verdad? Te aseguro que Pedro ni quisiera estar allá afuera, ¿verdad? A estar con un gozo tremendo ahí en los tronos que Cristo prometió para ellos, hermano. Él importará la puerta del cielo, ¿verdad? Además, las puertas del cielo son 12, hermano, según la Biblia, ¿no? No hay manera de que estuviera Pedro en las 12, ¿no? Sin embargo, este simbolismo de la puerta, hermano, la misión de Pedro era abrir y no cerrar, ¿verdad? Eso se cumplió empezando la iglesia, hermano. Hechos 2:41. Vamos a ver qué es lo que sucedió con Pedro, ¿verdad? No era en este momento, sino más adelante, cuando Cristo como profeta, le está prediciendo lo que va a pasar, ¿verdad? El resultado de la predicación de Pedro y los apóstoles en este momento, dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Las llaves del reino de los cielos, hermano, que se le dieron a la primera persona de la iglesia y que se le ha pasado a todas las personas de la iglesia, es la oportunidad que le damos a las personas de abrir la puerta para entrar al reino de los cielos. O sea, la oportunidad que le da la persona a usted cuando habla del Evangelio de Jesucristo. Usted tiene la potestad, hermano, de abrir esa puerta cuando predique, o de cerrarla cuando no dice nada. Amén. O ouch, como quiera usted, ¿verdad? Si usted predica, abre la puerta, ¿verdad? Si usted se calla, cierra la puerta, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con Pedro. Si Pedro no hubiera hablado, hermano, estas 3,000 personas no se hubieran convertido. En Hechos 10, está muy largo de leer, pero les voy a platicar un poquito el pasaje. Está en la casa de Cornelio, el centurión, hermano, y Cornelio, que ha sido una persona buena, aunque es romano, ha orado y ha apoyado la sinagoga judía, y entonces es enviado un ángel a la casa de Cornelio y le dice que mande por un tal Simón que está en la casa de otro Simón, ¿no? De otro Simón el curtidor, que está cerquita de él, y que él les dirá qué es lo que tienen que oír. Así que el centurión, Cornelio, se pone muy contento, manda por Pedro, hermano, y mientras manda por Pedro reúne a toda la gente que de alguna manera tiene comezón de oír, hermano. Así que de tal manera que, bueno, pues en ese pasaje la Biblia dice que el apóstol Pedro tiene una visión para que lo convenzan de ir a la casa de un gentil, porque para un judío era inmundo entrar a la casa de un gentil, y sobre todo de un centurión, ¿no? Así que, bueno, cuando entra a la casa del centurión, Pedro está abriendo nuevamente la puerta del Evangelio, está abriendo la puerta del Evangelio porque les empieza a compartir el Evangelio, y es tanto que aquí se abre la puerta, pero para todo el mundo gentil, porque lo mismo que pasó en el Pentecostés, que baja el Espíritu Santo y los bautiza, lo mismo pasa en este momento en la casa de Cornelio, también baja el Espíritu Santo y los bautiza, ante la sorpresa del apóstol Pedro, porque es sorprendente, ¿verdad?, para él entender que también a los gentiles se les ha abierto la misma puerta que a los judíos, ¿no? Así que en este sentido, hermano, no es solamente Pedro el que tiene las llaves, ¿se da cuenta?, sino cualquier piedra de la iglesia, o sea, usted y yo. Usted y yo también tenemos ese poder de abrir la puerta, ¿verdad? Usted puede hacer entrar a las personas al cielo o dejarlos fuera del mundo, ¿verdad? Y la segunda parte del pasaje, Mateo 16, con eso voy a terminar. Mateo 16, 18, ya lo último de la declaración del Señor, dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le prometió a Pedro esto, que todo lo que ataras quedaría atado, y todo lo que desatara quedaría desatado. Atar y desatar, hermano, son palabras que se usaban frecuentemente en un sentido figurado entre los judíos también. Atar era prohibir algo o dejarlo prohibido, ¿no? Y desatar era declararlo permitido o permitirlo, ¿no? Y esto era lo que comúnmente expresaba la ley. Así que aquí está hablando de decisiones importantes que recaerían sobre Pedro primeramente, hermano, y después sobre toda la iglesia también. Así que vemos cómo después de que la iglesia nació comenzó a desarrollarse. Vemos a Pedro en los capítulos 2, 10, bueno, 2, 5, 4, 10, 12, tomando decisiones importantes ya con los ancianos, con los pastores, con Jacobo, el medio hermano del Señor, que era el apóstol, el pastor de la iglesia de Jerusalén, hermano. Y luego lo vemos como un supervisor, visitando Samaria, visitando Antioquía y visitando las iglesias de los Gálatas, ¿no? Son muchas citas, no se les va a decir, ¿no? Pero pues, podemos checar los pasajes. De hecho, revisando la iglesia, los vamos a ir checando poco a poco, ¿no? Así que la paráfrasis del pasaje podría quedar así, hermano, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Ponga mucho poco. Pedro, tu nombre quiere decir piedra, y tu destino será hacer eso, ¿verdad? Tú eres la primera persona que me ha reconocido como lo que soy, y por lo tanto eres la primera piedra del edificio de la comunión de los míos. Y contra esta comunión las fuerzas del mal no podrán vencer, como tampoco me podrán mantener cautivo del reino de la muerte. Y
y en el futuro serás el mayordomo que abrirás las puertas del cielo para que entren curiosos gentiles, pero debes ser sabio administrador y guía para resolver los problemas de la iglesia del Dios naciente, del Dios viviente, ¿no? Así que así podría quedar la traducción, hermano. Ya ve que no tiene nada que ver con teología. Tiene que ver con algo muy sencillo que le está confiriendo a la iglesia. Así es como nace la iglesia. Así exactamente. Con la primera piedra, con la primera persona que entendió. De ese grupo de 12, una persona entendió en este momento y después esas personas iban a entender, iban a propagar este mensaje y se iba a convertir la iglesia del Dios viviente en un edificio en el que se siguen añadiendo piedras sobre piedra. Piedra vive, piedra vive, piedra vive, piedra vive. Reflexionando un poquito de que somos piedras, hermano, pues yo siempre he pensado, hermano, porque me ha tocado esas experiencias a mí también, de que no todas las piedras somos iguales, ¿verdad? ¿Cómo quisiéramos que todas fuéramos piedritas esas de río, ¿verdad? Ya puliditas ahí, bien bonito, ¿verdad? Tampoco no, hay quien hasta colecciona las piedras así, de río, porque son bonitas, hermano, ¿no? Las ponen en mamposterías y sus jardíneras y todo, se ven bonitas. Pero algunos llegamos a Cristo todas chicotudas y rasposas, ¿no? ¿Y cómo se alisan y se quedan bonitas las piedras, hermano? Bueno, pues el diamante, ¿sabe cómo lo pulen, hermano? Piedra contra piedra, ¿no? El diamante contra diamante y se corta diamante con diamante, ¿no? Y así es como se pulen las piedras, hermano. Algunos somos difíciles de salvar y algunos somos difíciles de tratar, hermano. Y algunos somos muy fáciles de tratar, hermano. Hay una diversidad en la iglesia y eso no es lo que no es ninguna garantía de la iglesia, ¿no? Algunas veces pensamos que la iglesia es perfecta, hermano. Bueno, yo siempre he dicho, hermano, que la única iglesia perfecta que yo conozco es la de Apocalipsis 19, ¿verdad? La iglesia pura y sin mancha que ya ha venido con Cristo desde el cielo, ¿verdad? Esa iglesia sí es perfecta, hermano. Históricamente hablando, ni la primera iglesia de los apóstoles era perfecta, tuvieron problemas también, hermano. Sin embargo, como piedras tenemos que aprender a que vamos haciendo un edificio todos unidos, ¿verdad? Así que bueno, resumiendo podemos decir, hermano, que el fundador y autor de la iglesia y de la fe, hermano, es Jesús mismo, hermano. La verdadera iglesia, hermano, no tiene que ver con ninguna religión, sino con una relación con una persona que nos llama a salir fuera del mundo y que forma parte de esa comunidad y que formamos parte de una comunidad de personas llamadas escogidas. A eso nos ha llamado usted y a mí el Señor. No nos ha llamado porque seamos perfectos, hermano, al contrario, porque somos imperfectos y porque necesitamos la salvación de Dios y necesitamos tener una relación con Dios, es por lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y ahora formamos parte de la iglesia de Dios viviente, ¿verdad? La iglesia de Cristo tiene que ver con el conocimiento y con el encuentro personal con el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Tiene que ver con la sana doctrina del fundador que enseñó la sana doctrina en la misma Biblia, ¿verdad? Y no en decretos ni enseñanzas de hombres ni en tradiciones, hermano. Y todas estas doctrinas que Dios y que Cristo enseñó, pues las tenemos a nuestro alcance para que no nos confundamos. Aquí están escritas, hermano. Por eso la iglesia cristiana enseña con la Biblia abierta, hermano. Exactamente para que veamos que no nos están enseñando nada que no esté en la Biblia, hermano. La verdadera iglesia de Cristo, según lo que dice el pasaje también, hermano, es una iglesia de poder, hermano. Porque Cristo mismo nos ha dado poder, primeramente, de vencer los poderes de las tinieblas, hermano, y de participar en la resurrección de la muerte, en la resurrección de los muertos, perdón, por la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el Hades. Es una iglesia de poder, hermano. La iglesia de Cristo tiene poder, hermano. Y lo que hacemos en la iglesia de Cristo, si lo hacemos con el poder de Dios, funciona muy bien, hermano. Funciona muy bien y funciona en las vidas y restaura las vidas y sana el alma y sana el cuerpo, ¿no? Y hace las cosas que no se pueden hacer de otra manera, ¿no? La iglesia de Cristo tiene poder de abrir las puertas de los cielos, hermano. Así como le dijo a Pedro, ¿verdad? Por medio de la predicación del Evangelio. Recordemos de abrir, no de cerrar, hermano. No cierre la puerta, mejor ábrala, ¿verdad? Compártela a las personas. Y tiene poder de atar y desatar ciertas cuestiones, ¿verdad? Quiere decir que a cada uno de nosotros nos ha sido dada una mayordomía, hermano. Por eso la Biblia habla muchas veces de quién es el mayordomo fiel y prudente, ¿se acuerdan? ¿Y quién es el mayordomo sobre el cual ha puesto su casa? Bueno, usted y yo somos mayordomos de la iglesia de Dios, hermano. Usted y yo, cuando ya hemos entendido y hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, tenemos que tener un compromiso con la iglesia, porque si somos mayordomos de la iglesia, quiere decir que esta iglesia es mía,
¿O es suya, hermano? Pues no diga es mía, porque dice que de todos, no diga es mía. ¿Esta es su iglesia? ¿Esta es su iglesia? Usted debe de entender que esta es su iglesia, hermano. Le voy a decir dos razones por qué. Porque aunque seamos iglesia universal y seamos parte de una iglesia invisible, hermano, no podemos dejar de valorar que tenemos una iglesia donde congregarnos, hermano. Hay gente que no tiene donde congregarse, hermano. Hay gente que tiene que caminar no sé cuánto para ir a buscar una iglesia. Y algunas veces no hemos entendido, hermano, que tenemos una pertenencia con la iglesia, y entonces vamos de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Ya me gustó esta, voy a ver otra, ¿no? Alguien una vez me dijo muy sabiamente, hermano, mire, yo no voy de iglesia en iglesia, le voy a decir por qué, pastor, porque aunque no me guste cómo están las cosas en mi iglesia, me digo, dice, ¿para qué voy a ir a echar a perder otra? Dice, que está muy bien, a lo mejor se pide. Dije, pues sí, tienes razón, mire, cada uno de nosotros tiene que tener una pertenencia en la iglesia, porque si somos piedras de una iglesia, entonces tenemos que entender que nosotros somos la iglesia, y que esa es mi iglesia, y que tal vez las personas que están aquí son mis pastores, ¿verdad? Y que yo apoyo a mi iglesia, y que soy parte de una iglesia para que pueda yo trabajar y servir y seguir el orden de Cristo, ¿no? Cristo dijo, y Juan 10, para que se lo digo, no lo veo. Aquí hablo de esto, ¿verdad? Juan 10, 11, primero dice, ¿quién lo lee, por favor? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí está. Yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas, el buen pastor, ¿verdad? Y el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de nosotros, hermanos. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Entonces, fíjense, esto nos habla de que, a pesar de que somos de la Iglesia Universal y Él es nuestro pastor, también tenemos una localidad donde somos parte de esa iglesia, hermano. Ahora, si somos parte de esa iglesia, usted debe saber cómo se maneja la iglesia. ¿Usted sabe cómo se sostiene la iglesia, hermano? Usted debe saberlo. ¿Quién nos sostiene a los que trabajamos en la iglesia, hermano? Usted debe saberlo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la iglesia? ¿Cómo podemos apoyar a la iglesia? ¿Cómo podemos ser parte de la iglesia? Esas son cosas que vamos a ir viendo poco a poco, hermano. Pero en este momento, yo lo que lo invito es que si usted considera que usted es verdadera iglesia, hermano, entonces usted debe de ser un mayordomo de la iglesia, ¿verdad? Y Jesús quiere que usted sea fiel, que sea responsable de corresponder a la iglesia, ¿verdad? Que valoremos la iglesia que tenemos, hermano. Que si usted ha encontrado aquí salvación y ha encontrado paz y encuentra respuestas aquí, usted debe llamar a su iglesia, ¿verdad? Usted debe decir, qué padre que soy parte de esta iglesia, ¿verdad? Y ese es el sentido de pertenencia que tenemos que tener todos. Usted debe de tener fidelidad con la iglesia, ¿verdad? La verdadera iglesia, pues, es aquella que a través del conocimiento y relación personal que tiene con Cristo, le sirve con todo su corazón, en respuesta al amor que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? Tenemos que considerar que la cabeza de esta iglesia no es ningún hombre, hermano, es Cristo mismo, ¿no? Es Cristo mismo, hermano, y que está comprometida no solamente con el mundo, sino con Dios, hermano, ¿no? Por cuanto estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos con nuestros semejantes, hermano, y por lo mismo anhelamos el crecimiento del reino de Dios, ¿verdad? Podemos estar agradecidos el día de hoy con el Señor por el privilegio que tenemos de ser la iglesia del Dios viviente, hermano. Yo creo que sí. Yo creo que debemos de tener mucho agradecimiento en nuestro corazón, hermano. Así que bueno, pues con esto vamos a comenzar una serie de predicaciones, hermano, que tienen que ver con la iglesia, ¿verdad? Y con muchas situaciones de la iglesia que nos corresponden y nos competen a todos ellos. Así que podemos resumir prácticamente con esto y concluir con esto esta enseñanza. ¿Qué le parece si está verdaderamente agradecido con Dios por ser parte de una iglesia? Si usted ha alcanzado salvación, hermano, si usted encuentra paz en la iglesia, si usted encuentra dicha, comunión, coinonía, gozo aquí en esta iglesia, hermano, pues ¿qué le parece si lo reconoce viniendo al frente? Gracias, Señor, porque somos parte de una iglesia que tú has sostenido, ¿verdad? Que tú has sostenido, que tú fundaste desde hace 2000 años y luego te plació fundar esta iglesia hace 10 años
Y ahora yo he llegado a esta iglesia y ahora tal vez yo quiero ser parte de esta iglesia, ¿verdad? O soy parte de esta iglesia y por eso vengo aquí al frente, ¿verdad? Si es el caso, hermano, vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. La verdadera iglesia entonces no tiene que ver con ninguna religión, hermano, ¿te das cuenta? Tiene que ver con una relación que tenemos en el lugar, en la cuna donde Dios nos ha hecho nacer, donde nos ha hecho regresar, donde nos ha hecho reconciliarnos con Él, ¿verdad? Porque ese será el caso de muchos de nosotros. Tal vez no nacimos en esta iglesia, nacimos en otra iglesia, pero en algún momento de nuestra vida a lo mejor nos desviamos o buscamos, o se deshizo nuestra iglesia, no sé qué pasó, pero de alguna manera Dios nos ha traído a reconciliarnos y nos ha traído a una iglesia en la que Dios espera que colaboremos, que correspondamos a ese amor, ¿verdad? Que nos comprometamos con su iglesia y que seamos piedras vivas en donde estamos. Si ese es el caso de ustedes, ¿verdad? De veras, con toda humildad, con todo amor, yo les pido que venga aquí al frente. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. A veces venimos al frente a pedirle cosas a Dios, hermano, ¿se dan cuenta? Mire, una buena práctica para ser agradecidos es venir al frente para agradecerle a Dios por las cosas, ¿verdad? Señor, tal vez he fallado, ¿verdad? Tal vez no soy verdaderamente el mejor de tus hijos, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero yo estoy agradecido contigo, Señor. Y en agradecimiento vengo aquí delante de ti, Señor. Vengo a darte gracias por lo que tú eres en mi vida, porque tú me permites tener un lugar donde reunirme, porque es el lugar donde yo me reúno, realmente se predica tu palabra y queremos crecer en la verdad, ¿verdad? Así que si usted así lo siente, venga, yo lo invito a que venga, perfecto, vamos a darle gloria y honor a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a adorarle con